secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó a Venezuela. Se reunirá con Delcy Rodríguez para discutir el futuro de la industria petrolera. Se trata del viaje de más alto nivel de un funcionario de Washington a Caracas para asuntos de política energética en casi 3 décadas. La información desde la capital venezolana con Luis Alejandro Laya. Luis, muy buenas tardes. Adelante con la ampliación de esta noticia. Hola, buenas tardes. Este miércoles fue confirmada la llegada del secretario de Energía de Estados Unidos. Sobre las 12 del mediodía hora local arribó a Venezuela para sostener reuniones con las autoridades encargadas y también con empresas privadas, tanto de sectores petroleros como de energía eléctrica. Han asegurado desde la Embajada de Estados Unidos, quien ha difundido oficialmente las primeras imágenes del secretario de Energía en Venezuela, que tendría una agenda para trabajar en estas materias. Bienvenido a Venezuela, secretario Chris Wright. Su visita es clave para avanzar la visión del presidente Trump de una Venezuela próspera. El sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela. También hemos podido conocer de forma extraoficial que dentro de la agenda que contemplaría reuniones con las autoridades encargadas de Venezuela, también estarían reuniones con empresas privadas del sector petrolero que hacen vida en Venezuela, principalmente empresas extranjeras que están presentes en el país, e incluso hemos podido conocer que, si dan los tiempos, visitaría instalaciones petroleras en otras regiones del país para ver los avances que se han obtenido desde el pasado 3 de enero en este poco más de un mes de relaciones con Estados Unidos. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, para NTN 24. Gracias, Luis. Buena tarde. Y es que el régimen venezolano, ahora comandado por Delcy Rodríguez, sigue obedeciendo instrucciones de la administración Trump en el ámbito económico. En las últimas horas fue ratificada la intención de destinar las nuevas ganancias petroleras de manera exclusiva a inversiones sociales y de recuperación de la deteriorada capacidad energética de Venezuela. Desde cuando cayó Maduro, el presidente Donald Trump anunció que él personalmente asumiría la administración de la industria petrolera venezolana con un cargamento inicial de 50 millones de barriles de crudo para asegurar que no fuesen enviados antiguos aliados de la dictadura y enemigos de Estados Unidos, sino que sus utilidades financieras estén dirigidas al beneficio de los pueblos de ambos países. Hemos creado 2 fondos soberanos, ¿verdad? Lo hemos dicho a nuestro pueblo, que los ingresos que reciba Venezuela producto del desarrollo de una agenda energética bilateral con los Estados Unidos y con otros países, esos recursos irán a 2 fondos soberanos. El primer fondo soberano, Ángel, es para la protección social. Ingresos a los trabajadores, educación, alimentación, vivienda. Y el segundo fondo soberano va a ser justamente para infraestructura y servicios, agua, electricidad y vialidad. La noche del martes se confirmó la excarcelación de la Coordinadora Nacional de Formación de Súmate, Nélida Sánchez. La ONG, dedicada a asuntos electorales, comunicó la información en su cuenta de X y aseguró que la mujer, que pasó más de 1 año y medio detenida en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, se encuentra en buen estado de salud. La organización ciudadana pidió a todos los sectores del país contribuir a la reconciliación y el reencuentro de todos los venezolanos y al régimen excarcelar de manera inmediata a todos los presos por razones políticas en el país. Y la ONG Foro Penal confirmó esta mañana la excarcelación de Walter López Olgaldes, Willy Bowman y Hubert Martínez, 3 ciudadanos hondureños que se encontraban presos en Venezuela. El director de la ONG, Gonzalo Imiop, confirmó la información y aseguró que los 3 ciudadanos estaban encarcelados desde el 19 de junio de 2025. Los 3 hondureños son los últimos tripulantes de la embarcación de investigación arqueológica N-35 que quedaban detenidos. Este era un barco de exploración marina con bandera de Panamá, capitán neerlandés y empresa belga que se movía en el entorno del Caribe y la costa oriental de Venezuela en el momento de su interceptación por autoridades afines al régimen. Con
alrededor del día de ayer, la ONG Foro Penal había verificado 431 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde el pasado 8 de enero. Aún faltan más de 600 por salir de las cárceles. Sabemos que nos quedamos cortos, pero aquí en NTN 24 seguimos comprometidos recordando quienes aún permanecen injustamente detenidos y apoyamos a sus familias. Davis Correa es periodista y comediante, padre de 3 hijas, detenido de manera arbitraria desde hace 1 año y medio, desde julio del año 2024. Está injustamente cautivo en el centro de tortura del Helicoide. Su hija Nicole publicó un video exigiendo libertad. Quiero a mi papá, quiero su libertad y que vuelva a casa. Mi nombre es Nicole Correa, hija de Davis Correa, el cual es un preso político. Para muchos, es un comediante o influencer, una persona que hace reír, pero para mí es el mejor papá del mundo, mi héroe y mi amor incondicional. Mi papá fue apresado el 31 de julio de 2024, luego de las elecciones presidenciales de Venezuela. Él no es ningún delincuente, no le ha hecho daño a nadie, lo único que le gusta es hacer reír a la gente. Hace 549 días, sus hijas seguimos creciendo sin tenerlo, sin sus tan necesarios abrazos, sin su amor de padre. Le pido a las personas encargadas que por favor, por lo que más quieran, se haga justicia y que liberen a Davis Correa, un padre de familia y cabeza de hogar. Te extrañamos mucho, papi. Seguimos orando y pidiendo a Dios porque pronto nos volvamos a abrazar. Vemos ahora a Jonathan Carrillo, estudiante y periodista detenido de manera arbitraria desde hace 3 años y medio, desde julio de 2022. Está injustamente preso en la cárcel Yare 2. Su madre, María Jiménez, no se cansa de exigir libertad. Donde de verdad mi hijo está en su salud, está deplorable en ese lugar. Por eso pido la ayuda para que se le dé la libertad, porque lo acusan de terrorismo. Mi hijo no es un terrorista, mi hijo era un estudiante de comunicación social. Por eso estamos aquí pidiendo por la libertad de todos los presos políticos, que le den su libertad a todos. En pantallas, Jairon Villegas, sargento del ejército venezolano, preso por razones políticas desde hace 9 años, desde enero del 2017. Está recluido en la cárcel militar de Ramo Verde. Su esposa, Rosa Prato, implora libertad. Y no solo pido libertad por él, sino para toda su causa y todos los presos políticos que están en ese lugar y en todos los recintos penitenciarios. Gracias. Recordamos también a Igbert Marín Chaparro, teniente coronel del ejército venezolano, egresado con las más altas calificaciones de la historia de la Academia Militar, detenido por razones políticas desde hace 8 años ya, desde marzo de 2018. Su hermana denuncia las torturas que ha sufrido el oficial en el injustificado cautiverio. Sin embargo, durante casi 8 años, su honor ha sido respondido con brutalidad, tortura y encarcelamiento. Se ha anunciado una ley de amnistía, pero una promesa no es libertad. Este anuncio no puede utilizarse como excusa para retrasar la justicia. Detrás de los titulares, muchos militares y civiles siguen detenidos injustamente. No aceptaremos guerras mientras las puertas de las prisiones permanezcan cerradas y nuestros seres queridos sigan sufriendo. Y en medio del incumplimiento del régimen de Delcy Rodríguez sobre la aprobación de la ley de amnistía y los cuestionados al texto de la normativa propuesta, surge un pedido urgente: la derogación de más de una decena de leyes represivas en Venezuela, Hugo. Así es, Jenny. De lo contrario, según organizaciones de derechos humanos y juristas, en cuestión de meses, nuevas detenciones volverían a registrarse tras el amparo de estas normas. Poco antes de la muerte de Hugo Chávez y en los años posteriores fueron aprobadas una serie de leyes que fortalecieron el aparato represor. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de 2012, utilizada para criminalizar y perseguir protestas sociales y cualquier acción en rechazo al régimen. Aunque el pretexto es combatir mafias y grupos terroristas, es usada para imputar a civiles, activistas y políticos, aplicando medidas excepcionales como incomunicación y juicios en tribunales especiales para el terrorismo. Algunos de los casos arbitrarios son la detención del abogado Perkins Rocha, ahora en arresto domiciliario, y las condenas de casi una treintena de uniformados que hicieron parte de la denominada Operación Gedeón, que buscaba derrocar al dictador.
La Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de 2017, con el objetivo de silenciar la opinión pública en redes sociales y medios con castigos de hasta 20 años por emitir mensajes contra el régimen. Uno de los casos más escabrosos fue el de Olga Mata, una mujer de 72 años imputada por el supuesto delito de odio tras hacer un chiste sobre Nicolás Maduro y Silvia Flores en TikTok. Y tengo la viuda, que es la Silvia Flores. Pero esa todavía no está viuda. Bueno, pero eso es lo que todos deseamos. Reforma en 2024 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, utilizada para prohibir manifestaciones en lo que el régimen denominó zonas de seguridad y dar potestades especiales a cuerpos represivos. Esta normativa fue el cimiento jurídico que permitió la escalada represiva tras las elecciones de 2024. Es la ley que usan como puente para enviar a civiles a la justicia militar. Ley de Financiación, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines de 2024, utilizada para perseguir ONGs de derechos humanos que han sido críticas e informativas sobre la realidad en Venezuela. Es una manera de obligar a las ONG a entregar listas de donantes y beneficiarios. Si no son registrados o el régimen consideran que tiene fines políticos, podría disolverlas. La Ley Orgánica del Libertador Simón Bolívar de 2024, utilizada para imponer inhabilitaciones políticas de hasta 60 años y penas de hasta 30 años de cárcel a quienes apoyen sanciones internacionales contra el régimen. Fue la respuesta desesperada del régimen a la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos contra el régimen autoritario y legítimo venezolano en Estados Unidos, que prohíbe a agencias federales contratar empresas que hagan negocios con el régimen buscando limitar su flujo financiero. Su objetivo principal ha sido María Corina Machado, a quien la Fiscalía Madurista abrió una investigación en noviembre de 2024, amparándose en los artículos 128 y 132 del Código Penal, traición a la patria y conspiración con países extranjeros. Más temprano, en el programa A la Mañana de NTN 24, Germán Zuniaga, dirigente del movimiento estudiantil Unión de la Universidad Central de Venezuela, la UCB, se refirió a las manifestaciones convocadas para mañana jueves por la liberación de todos los presos políticos. Zuniaga destacó que las protestas también buscan romper el miedo que, según él, impide a la sociedad expresar libremente sus opiniones. Las personas tienen que dejar de tener miedo al régimen, a la dictadura. Porque en lo personal yo no tengo miedo del régimen, yo no tengo miedo de la dictadura. Yo tengo miedo de vivir en un país sin futuro. Yo tengo miedo de vivir en un país en donde por el simple hecho de pensar distinto te recluyan, te silencian, como Juan Pablo Guanipa. Si aprueban una ley de amnistía, no es amnistía con condiciones, es amnistía total. No es que incluso las medidas cautelares cuando fue liberado nunca fueron violadas y igual lo silenciaron porque no les conviene envalentonar al pueblo. Durante su intervención ante el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reiteró que su administración no reconocía a Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo Sánchez volvió a invocar el derecho internacional para criticar al gobierno de Estados Unidos por la operación militar de captura de Maduro el pasado 3 de enero. No podemos reconocer ni aplaudir la operación llevada a cabo por Estados Unidos en Caracas. Fuimos claros no solamente desde el punto de vista europeo, sino también desde el punto de vista internacional, uniéndonos a distintos países, como por ejemplo Colombia, Brasil, otros países de la región latinoamericana y del Caribe, diciendo que efectivamente era una intervención contraria al derecho internacional, que sienta, por cierto, un precedente muy peligroso en el mundo y porque no parece que vaya siquiera a servir para poner en marcha una transición democrática en ese país. No lo parece, al menos a día de hoy, aquí se ha dicho, se ha señalado, parece que son otros los objetivos, las prioridades que tiene la administración estadounidense. Es la marcha